A día de hoy, la única o casi la única curación que existe para el cáncer sarcoma es la cirugía, con lo cual esta primera intervención es de vital importancia, ya que marca la diferencia entre una enfermedad curada o metastizada cronificada, con la carga que ello supone no solo para el paciente, sino para el sistema sanitario. Buenas tardes, soy Rocío Fernández, voluntaria de ASARGA. El cáncer sarcoma es una enfermedad minoritaria que cuenta con pocos recursos para su investigación, y es por ello que desde ASARGA queremos difundir y hacer formación a profesionales sanitarios en el ámbito. Comentarles que esta charla va a ser grabada para su posterior difusión en nuestro canal de YouTube, y es ahí, a través de YouTube, donde ustedes, los asistentes, pueden hacer sus preguntas. Dar las gracias a nuestro patrocinador, a la empresa MDA, así como a los diferentes colaboradores, a la ACIS, a la Agencia del Conocimiento en Salud, a ACIS, al Servicio Galego de Salud, al Call Center Sanitario y a la Fundación Maripaz Jiménez Casado. Empezamos el evento. Voy a dar la bienvenida a don José Flores Arias. Él es gerente del Servicio Gallego de Salud, que por motivo de agenda no nos ha podido acompañar esta tarde, pero que sí nos manda un mensaje a través del siguiente vídeo. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Sarcomas de Galicia, SARGA, la iniciativa de esta jornada y mandar un saludo a todas las personas que han participado en ella. Para el Servicio Gallego de Salud, la participación de los ciudadanos en la gestión del Sistema Público de Salud de Galicia constituye, además de un valor social, un instrumento de cooperación e información para la mejora de la salud y del bienestar de la ciudadanía. Por eso la labor de las asociaciones de pacientes es de una trascendental importancia. En nuestra estructura, directamente dependiendo de la gerencia, contamos con una Subdirección General de Humanización y Atención a la Ciudadanía, a la que corresponde coordinar las relaciones con las asociaciones de pacientes, con los ciudadanos y también del Consejo Asesor de Pacientes. Este Consejo se ha constituido en un foro de participación de las entidades y asociaciones de pacientes junto con los profesionales sanitarios para mejorar la calidad de la asistencia, entender sus necesidades y lograr también su implicación y responsabilidad en el cuidado de la salud. En estos momentos, esa figura del Consejo Asesor de Pacientes se ha extendido a todas las áreas sanitarias del SERGAS para reforzar esta apuesta por la transparencia y la participación. Otro instrumento de la Subdirección General de Humanización y Atención a la Ciudadanía es la Escola Galega de Saúde para Ciudadanos. Su misión es proveer de formación e información relacionada con la salud a pacientes, cuidadores y ciudadanía, con el fin de mejorar la calidad de vida y potenciar su capacitación en la toma de decisiones. También busca mejorar su conocimiento de los servicios sanitarios y un uso más efectivo de ellos. La escuela cuenta con una red de profesionales y formadores expertos y forma parte de la red de escuelas de la salud para la ciudadanía del Sistema Nacional de Salud. La escuela detecta las necesidades formativas a través de las propuestas recibidas de vuestras asociaciones, así como las que derivan de los planes estratégicos del Servicio Gallego de Salud. Organiza actividades presenciales, formación online y selecciona y elabora material didáctico validado por expertos en el tema. Ya para finalizar, solo me queda agradecer a vuestra asociación y me vais a permitir a Yara, a vuestra presidencia, por el trabajo que realizáis de difusión y de apoyo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor Flores Arias. Sin más, quiero dar la bienvenida y dar paso a doña Yara Mantiñambúa, presidenta de ASARGA. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Rocío. Simplemente desde el equipo de ASARGA queríamos dar la bienvenida a todos los doctores, al doctor Asencio, al doctor Maldía, al doctor Caeiro, al doctor Ortiz, darle las gracias por colaborar con nosotros y hacer estos webinars que son, yo diría, de vital importancia para todos los pacientes, así como asociaciones a nivel nacional. Como saben, aquello de lo que se habla no existe y, por desgracia, el sarcoma es una enfermedad minoritaria, somos muy poquitos. Eso lleva a una cadena de dificultades en cuanto a lo que es nuestra experiencia como paciente en un proceso oncológico. Normalmente hay poca investigación, hay pocas opciones terapéuticas y es muy difícil encontrar o acumular todos los casos en todos los hospitales. Por lo cual vemos totalmente necesario que todos los casos de sarcoma se concentren en
un centro, por lo menos uno en cada comunidad autónoma, que ese centro se haga experto, que sea un CESUR, que es algo de lo que hablará el doctor Mandía, que se derive de esta atención primaria, que haya una figura de gestor de casos, que es la que coordine todo este proceso de derivación y de equipo multidisciplinar, y que en ese centro no sea solo operaciones o tratamiento oncológico, sino que sea todo el proceso integral que necesita el paciente, ¿no? Desde operaciones hasta revisión, hasta anatomía patológica, hasta pruebas radiodiagnósticas y distintos tratamientos oncológicos. Todo eso debería estar concentrado en un único hospital para así nosotros mejorar nuestra calidad de vida y tener más opciones terapéuticas, que a día de hoy es nuestra gran batalla. Importante la cirugía inicial, es clave, por eso queríamos hacer este webinar. La diferencia entre una buena cirugía con bordes o una mala cirugía porque no se sabe que es un sarcoma, porque nunca se ha visto antes o por la falta de experiencia bueno, pues debido a la falta de pacientes, puede determinar que un paciente se cure o se metastice, con lo que supone nuestra pérdida de calidad de vida y el peso en el sistema sanitario. Con lo cual es súper importante estar aquí, difundir, ver lo importante de la cirugía y sensibilizar tanto a las administraciones como a los distintos hospitales de que por favor se investigue en sarcoma, se haga un protocolo de sarcoma y se aglutinen todos los pacientes de sarcoma en un único hospital para nuestra mejor calidad de vida. Y muchas gracias a los patrocinadores, a la empresa MBA y así como a los colaboradores, a la Fundación Maripaz Jiménez Casado, al Call Center Sanitario y a CISERGAS, porque sin todos ellos no sería posible este evento. Muchas gracias, Yara. Si siguiéramos el programa, le tocaría el turno al doctor Caeiro Rey, pero me van a permitir que haga un pequeño cambio, ya que el doctor José Manuel Asensio, por motivos laborales, se tiene que marchar, entonces va a dar su ponencia a él ahora. Comentarles a los asistentes que como efectivamente él se va a tener que marchar justo después de dar su ponencia, pueden hacerle sus preguntas si las tuviesen a través del chat en YouTube, donde se está emitiendo en directo este webinar. El doctor José Manuel Asensio es cirujano oncológico en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, especialista en cáncer de páncreas, cirugía y trasplantes hepáticos y sarcomas retroperitoneales. Es profesor asociado de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, doctor Asensio. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por la introducción. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. La verdad es que la unión de los médicos con los pacientes es muy necesaria y en este entorno más todavía, ya que, como habéis dicho, los sarcomas son tumores muy raros y, por lo tanto, la mayor parte de los médicos se enfrentarán una o ninguna vez a lo largo de su carrera profesional a este tipo de patologías y por eso tenemos que de alguna forma fortalecer el vínculo entre los pacientes y los centros de referencia para que los pacientes sepan dónde ir y los profesionales sepan cómo tienen que tratar este tipo de enfermedades. Sé que la audiencia es bastante heterogénea. Creo que hay pacientes, por un lado, probablemente haya familiares de los pacientes, hay médicos, hay gestores. Entonces, bueno, voy a dar una charla bastante general, desde los principios más básicos para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Este es un poco el guión que voy a seguir en los próximos minutos. Y mi idea es simplemente pues, introducir en este mundo apasionante de la cirugía de los sarcomas y poner en relevancia y en valor 2 o 3 puntos muy importantes y que son los que marcan la diferencia en el pronóstico de los pacientes. Quería introducirles a Giovanista Battista Morgani, muchos de ustedes le conocerán probablemente. Él nació en Bolonia y fue uno de los personajes que ha sido catedrático de anatomía durante más tiempo a lo largo de la historia. Igual que la reina Isabel en Inglaterra, pues Giovanni estuvo más de 60 años como catedrático de la Universidad de Padua, donde también estuvo Malpighi y Vesalio, que son unos gigantes de la anatomía. ¿Por qué les cuento este cuento? Pues
Morgagni fue la primera persona a lo largo de la historia que describió un sarcoma o un tumor retroperitoneal. Él estaba operando a una persona, una mujer muy obesa, y describe un gran tumor en el retroperitoneo. A partir de aquí empieza todo. Un siglo después, Lobstein usó por primera vez el término de sarcoma. Lo usó para referirse a tumores que crecían en la carne. Luego veremos que esto hay que matizarlo, pero ahí apareció por primera vez la palabra sarcoma. Y ya a principios del siglo XX empiezan las primeras series en la literatura médica donde se revisan casos de pacientes con sarcomas. Tal forma que en el año 33 la más relevante fue la de la clínica Mayo en Estados Unidos, donde se escribe muy bien el tipo de pacientes que eran, el tipo de cirugías que se hacía y los resultados. Llama mucho la atención ya en este principio del siglo XX cómo todos los cirujanos y los médicos implicados en el tratamiento de los sarcomas concluían que eran tumores que tenían mucha tendencia a volver a aparecer. Nosotros llamamos a eso a recidivar. Son tumores que tienen mucha tendencia a recidivar, y todos ellos ponían en valor lo que podía aportar la radioterapia al manejo de esta patología tan compleja y tan rara. Vamos a repasar un poco lo que ha pasado a lo largo del siglo XX. Fíjense, en los años 50 ya empiezan las primeras series, la del Memorial, probablemente la más relevante, con ya 160 pacientes de sarcomas operados. Y fíjense, tienen dos líneas, una verde y otra roja. La línea verde significa la tasa de resección completa, es decir, cuando los cirujanos han sido capaces de quitar todo el tumor una vez operado. Y fíjense cómo en los años 50 esa tasa de resección completa era muy baja. Por debajo del 40% de los pacientes que se operaban conseguían quitar todo el tumor. Y además se asociaba a la línea roja que tiene aquí debajo, a mortalidad todavía bastante alta. Estaba por debajo de los 20%, en torno al 15%, pero eso para nosotros es bastante alta. 20 años más tarde, en el siglo XX, en los años 70, principios de los 80, fíjense cómo ya se empieza a acumular bastante experiencia en los grupos y la tasa de resección completa empieza a aumentar. El salto cualitativo ocurrió en los años 80-90. Fíjense como aquí ya había grupos que conseguían quitar todo el tumor en el 80% de los pacientes, y la mortalidad ya casi se acercaba a 0%, que es lo que tenemos actualmente en los centros de referencia, 1% o menos del 1%. Sin embargo, cuando estos grupos analizaron su experiencia, se dieron cuenta de que los resultados a largo plazo ya no importaba la cirugía, porque ya conseguían quitar el tumor, la mortalidad era muy baja, sino que pensaron qué pasaba con estos pacientes a los 5 años. Pues se dieron cuenta que más del 70% recidivaba a los 5 años, es decir, el tumor volvía a aparecer antes de los 5 años en más del 70%. Y a los 10 años, más del 90% volvía a aparecer el tumor. Esto les preocupó mucho y fue lo que propulsó la cooperación prospectiva de los grandes grupos. Empezaron a aparecer los grandes grupos de investigación internacionales. Ahora mismo el más grande es el transatlántico australiano, grupo de estudio de sarcomas retroperitoneales. Engloba ya hospitales de todo el mundo, pero la semilla de ese grupo empezó aquí. Los años 80-90, cuando se dieron cuenta de los malos resultados a largo plazo que había en estos pacientes. Esa unión de hospitales de gran volumen generó la creación de registros. Los registros eran muy importantes para entender lo que estaba pasando en los hospitales. Se hacían preguntas que todavía hoy nos hacemos. ¿Qué margen es necesario obtener? Esto veremos que ya hay bastante respuesta y podemos ser bastante claros y contundentes en lo que hay que hacer. El papel de la radioterapia y la quimioterapia todavía no está claro. Hay estudios recientes que abogan y que aportan claridad, pero todavía hay bastante controversia. ¿Y cuál es la actitud que hay que tomar ante la recurrencia? Es decir, cuando el paciente vuelve a padecer la misma enfermedad que recurre, ¿qué tenemos que hacer? Ahí tenían dudas, ahora ya verán que está bastante claro. Pues bien, con
todo el conocimiento que aglutinaron estos grupos de referencia, empezamos el siglo XXI con 2 publicaciones que marcaron la diferencia claramente. Estaban encabezadas por el grupo de Milán, liderado por el cirujano Alessandro Gronchi, y el grupo de París, encabezado por la cirujana Sylvie Bonvalot. Estos grupos describieron una cirugía que nosotros llamamos cirugía compartimental. Cirugía compartimental significa que no solo vamos a quitar el tumor, sino que vamos a quitar los órganos que están rodeando el tumor. Esto se llama resecar liberalmente los órganos adyacentes. De tal forma que aunque no estén invadidos macroscópicamente, es decir, que nuestros ojos no sean capaces de ver que están invadidos, pero los vamos a quitar para garantizar el margen. Pues bien, estos 2 grupos, con sus 2 publicaciones, demostraron cómo este tipo de intervenciones aumentaba la supervivencia y disminuía la recurrencia, con lo cual ahora mismo es el gold estándar en la mayoría de los casos, aunque luego veréis cómo hay que hacer una cirugía a medida. Después de esta pequeña introducción histórica, por empezar por la gente menos científica, que está menos acostumbrada a estos términos, me gustaría aclarar qué son los sarcomas. Pues hablamos aquí de sarcomas, y sarcomas es un grupo muy heterogéneo, hay casi 100 subtipos de sarcomas, son muy raros. Sarcoma significa que deriva de células mesenquimales, estas son las células de los nervios, de la grasa, del músculo, del hueso. Dependiendo del tipo de órgano o del tipo de célula del que deriven, pondremos un apellido a la palabra sarcoma, de tal forma que cuando derivan de la grasa son liposarcomas, cuando derivan del músculo son leiomiosarcomas y cuando derivan del hueso llamaremos osteosarcomas. Pero ya les digo que hay un abanico enorme de sarcomas. En concreto, los sarcomas del retroperitoneo son el 15% de todos los sarcomas posibles. Luego el doctor Ortiz nos va a dar un repaso de los sarcomas de las extremidades, que son mucho más frecuentes que los sarcomas retroperitoneales. Por último, para aquellos que no sepan lo que es el retroperitoneo, que no tienen por qué saberlo, pues decirles que es una zona del abdomen que es la zona más posterior, donde se aloja normalmente el riñón, los uréteres, y la cara anterior de esa zona, de ese área, la compone el colon. Y en esta zona es donde vamos a hablar a partir de ahora, el retroperitoneo. Pues bien, en este área, en el retroperitoneo, los sarcomas más frecuentes son los liposarcomas, es decir, aquellos que vienen de la grasa, y los leiomiosarcomas, que son los que vienen del músculo. Esto ya lo saben, son tumores muy raros, con una incidencia de entre 0,5 y 1 por 100.000 habitantes. Representan 1/3 de todos los tumores de retroperitoneo, es decir, en el retroperitoneo hay otros tumores que no son sarcomas, por eso es muy importante biopsiarlos antes de empezar el tratamiento. Los más frecuentes ya les he dicho que son los liposarcomas, es decir, los que vienen de la grasa, y esto es lo más importante, yo creo que toda la reunión que vamos a tener hoy, seguro que el doctor Ortiz está de acuerdo también, la mejor oportunidad de curación está en la primera cirugía. Por eso es muy importante que se realice en centros de referencia y por cirujanos con experiencia, valga la redundancia, y especialmente entrenados. Una de las primeras preguntas que se tiene que hacer el médico que se enfrenta a un paciente con un sarcoma es si es necesaria la biopsia preparatoria. Ya les he dicho que los sarcomas solo suponen 1/3 de todos los tumores del retroperitoneo. Por lo tanto, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. La imagen radiológica muchas veces engaña. Y a veces nos encontramos, por ejemplo, con linfomas, que son tumores muy grandes también, pero que no hay que operar, que se tratan con quimioterapia. Por lo tanto, es muy importante hacer biopsia. Es necesario para plantear tratamientos preoperatorios. En algunos casos concretos son necesarios, tanto quimioterapia como radioterapia. Y necesitamos saber cuál es el tipo histológico para dar el tratamiento más adecuado. También es muy importante, como verán después, para diseñar la cirugía más adecuada al tipo histológico del tumor. La biopsia, les he puesto aquí que hay que hacerla con aguja gruesa, es un tipo de técnica que simplemente significa que necesitamos un material suficiente para poder hacer los estudios inmunohistoquímicos, y en casos muy seleccionados, siempre dentro de un equipo multidisciplinar con experiencia, se puede omitir la biopsia. Sí, a veces no la hacemos, pero es la excepción. Lo normal es hacer biopsia en todos los pacientes. Las grandes guías internacionales del tratamiento de tumores
nos dicen que el tratamiento de los sarcomas es la cirugía. Y es sin duda el único tratamiento curativo. Es el más importante. Pero, ¿qué tipo de cirugía? Vamos a intentar hablar un poco de ello. Hay que decir que el factor predictor más importante de recurrencia local y, por tanto, de supervivencia es la resección completa. O sea, nuestro objetivo tiene que ser quitar todo el tumor. Pero esto que parece sencillo se ve dificultado por estos factores que les he puesto así, aquí. Algunos de ustedes no son médicos, entonces a lo mejor no entienden bien esta imagen radiológica que les pongo, pero lo que les intentaba mostrar es un tumor muy grande, de unos 30 centímetros de diámetro. En este caso engloba la arteria aorta, es decir, la arteria que lleva toda la sangre del cuerpo. Y con esto quería poner en valor la dificultad que muchas veces supone hacer una resección completa de los tumores. Son tumores muy grandes, que están en relación con estructuras críticas, como la arteria aorta en este caso, y que afectan a diferentes órganos, bazo, páncreas, riñones, colon, con lo cual no es tan fácil en algunos casos hacer una resección completa. Tenemos que hacer una cirugía a medida, no solo de cada tumor, sino de cada paciente. Y esto debe diseñarse aquí, en esto que les enseño, es el Comité de Sarcomas y Tumores Musculoesqueléticos de mi hospital. Estos tumores, o sea, estos equipos multidisciplinares están normalmente en centros de alto volumen, centros de referencia. En España tenemos la suerte de contar con 7 centros de referencia. Y es muy importante que los pacientes sean derivados directamente a estos centros, porque fíjense, este es un artículo antiguo, pero hay muchos artículos como este que demuestran el beneficio en la supervivencia de los pacientes cuando son tratados inicialmente, es decir, desde el primer momento en centros especializados. Hacen más biopsia, hacemos más radioterapia, el diagnóstico normalmente es más correcto y la cirugía es la adecuada. Les presento al CESUR de sarcomas del Hospital Gregorio Marañón. En este caso, tenemos el secretario, que es el que toma nota de todas las decisiones que tomamos en este comité. Vean que hay oncólogos pediátricos, médicos nucleares, varios oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, radiólogos que nos ayudan a interpretar las imágenes, traumatólogos como el doctor Ortiz, que también tratan tumores en las extremidades, oncólogos médicos. La patóloga es muy importante para ayudarnos a distinguir los distintos tipos histológicos que estamos tratando y cirujanos generales. Aquí tomamos todas las decisiones. Y hay una persona que es muy importante. Antes alguien ha hecho mención a ella, que es Beatriz. Beatriz es nuestra enfermera de enlace. Es la que lleva de la mano a los pacientes que vienen de otras comunidades. Somos muy sensibles a esto, porque sabemos que cuando uno tiene un sarcoma, tiene unas sensaciones de angustia, de miedo, son tumores, empieza a ver internet, ve que son tumores raros, que la mayoría de los centros no saben tratarlos, buscan dónde ir, normalmente tienen que desplazarse largas distancias. Tratamos muchos pacientes de Galicia y sabemos la incomodidad que supone trasladarse para las consultas, para las pruebas. Pues bien, Beatriz es la que desde el primer momento coge de la mano a los pacientes, organiza las pruebas, pone en contacto con los médicos y facilita todo el proceso. Es muy importante en una unidad de referencia tener una persona como Beatriz. Aquí les pongo los 7 CESURes que hay en España. Hay 3 en Barcelona, 2 en Madrid, 1 en Valencia y 1 en Sevilla. Probablemente haya más dentro de poco, pero tampoco puede haber muchos más, porque lo que interesa es aglutinar los pacientes. Lo habéis dicho, es una enfermedad muy rara, no hay tantos pacientes y la experiencia es muy importante. Si hubiera, en vez de 7, como ven aquí, 27, pues los grupos tendrían muy poca experiencia y perderíamos el valor que aporta esa experiencia al tratamiento de los pacientes. Bien, vayamos a la pregunta clave. ¿Qué tipo de cirugía hay que hacer? Y aquí una vez más me permito traerles otra imagen radiológica. Probablemente muchos no la entiendan. Esto es la vértebra, o sea, quiere decir que aquí estaría la espalda del paciente, es como si estuviéramos mirándole desde los pies. Este es el hígado, las costillas, el bazo, el páncreas, y esto que tiene aquí es el tumor. Pues bien, la cirugía clásica, toda esa que les he escrito en la curva a lo largo del siglo XX, lo que prescribía es la resección del tumor, como tienen aquí, a través de esta línea amarilla.
principio del siglo XXI, esas dos publicaciones que les he mencionado, de la cirugía compartimental, lo que aboga es que en vez de ir por esa línea amarilla resecando el tumor, vamos a llevarnos el bazo. Ven que hay una línea que los diferencia, pero eso nos permite asegurar ese margen de resección. Vamos a llevarnos toda la musculatura posterior y en este caso vamos a seccionar el páncreas, que es esta lengüetilla que ven aquí. Esto es la resección compartimental. Esta es la diferencia entre llevarse todo el tumor y hacer una resección compartimental. Miren usted, ¿tiene algún beneficio? Pues efectivamente, sabemos que con la resección compartimental hay mejor supervivencia y menos recurrencia local. Estos estudios nos mostraron cómo al hacer la cirugía clásica dejábamos residuo tumoral en el 80% de los pacientes. Claro, es microscópico, es decir, células. Los cirujanos no vemos las células, no podemos ver eso. Pero nos vamos a casa contentos, decimos, no hemos dejado tumor, hemos hecho una cirugía extraordinaria, pero en el 80% de los pacientes nos estábamos equivocando. Por ahí es tan importante la cirugía compartimental. Fíjense la diferencia de supervivencia cuando no dejamos residuo ni células, eso llamamos R0 los cirujanos. Cuando dejamos células, es decir, en ese 80% es R1, fíjense la caída de la supervivencia, y cuando dejamos tumor macroscópicamente, es decir, que el cirujano está viendo que no es capaz de quitar el tumor, la supervivencia baja mucho. Estos son datos antiguos, no se fijen en los porcentajes, pero sí me importaba mucho que vieran la importancia del margen quirúrgico. ¿Es siempre necesario hacer esa resección tan grande, esa resección compartimental? No. Vamos a hacer una cirugía a medida, ya lo hemos dicho desde el principio. Tumores muy grandes, más de 30 centímetros, gigantes, que están tocando los grandes vasos, que son la vena cava o la arteria aorta, o en localizaciones difíciles como la pelvis, o con muchos focos, pacientes con insuficiencia renal previa. Es decir, hay una serie de requisitos que nos obligan a hacer una cirugía a medida. Y esto no va en detrimento del pronóstico del paciente, sino que ajustamos a cada paciente la cirugía que necesita. Por supuesto, hay límites a la cirugía. Hemos avanzado muchísimo. Los límites técnicos ya casi no existen. Esta es la única diapositiva donde van a ver sangre y carnaza, lo prometo, porque sé que los que no son médicos esto no es muy agradable, pero quería transmitir dos cosas. Aquí este era un gran tumor en el que se resecó la aorta. Ustedes, los que no son médicos no lo verán, pero los que sí, pues saben que esto es una prótesis aórtica, y si se fijan también se resecaron las vértebras. Es decir, podemos hacer ya casi de todo. El segundo mensaje de esta diapositiva es hacer un homenaje al profesor García Sabrío, que fue el gran iniciador de la cirugía de sarcomas en nuestro hospital hace muchos años y dejó una escuela muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, sí que hay algunos límites, por ejemplo, aquí no lo veo claro, pero pacientes con enfermedad multifocal que invaden muchos órganos, esto no lo podemos tratar, o cuando están invadidos los vasos mesentéricos. Ahora tengo un problema técnico, pero ya lo he solucionado. Fuera de los límites técnicos, que ya ven que los podemos superar casi siempre, menos casos muy concretos, hay unos límites oncológicos, que significa que aunque lo podamos quitar, no tiene beneficio para el paciente quitarlo. ¿Y esto cuándo ocurre? Enfermedad metastásica, es decir, cuando aparte de esa recurrencia en el abdomen, el paciente tiene enfermedad pulmonar, ósea, a otros niveles. Normalmente no hacemos este tipo de cirugías en esos pacientes, salvo cuando sean metástasis pequeñas, localizadas y estables durante el tiempo. Es lo que llamamos oligometástasis. Ahí podemos plantear este tipo de cirugías. Otra cosa muy importante es el estado biológico del paciente y sobre todo la biología del tumor. Esto nos va a condicionar mucho la decisión. Hay algunos factores que inducen a la recidiva. Aquí les he puesto los más importantes. Cuando invaden los órganos adyacentes, cuando el cirujano es un cirujano especializado, eso es un factor de buen pronóstico. Cuando se rompe el tumor es un factor de muy mal pronóstico. Y cuando se hace radioterapia perioperatoria, normalmente esto favorece al paciente, aunque no en todos los casos hay que hacerla.
Hay factores que influyen en la supervivencia, el grado histológico. Esto es difícil de entender para los que no son médicos, pero aunque hablemos del liposarcoma, por ejemplo, hay distintos grados que nos hablan de distintos tipos de agresividad del tumor y esto condiciona la supervivencia. Cuando afectan los órganos adyacentes, una vez más, es un factor que disminuye o empobrece el pronóstico y cuando se rompe el tumor durante la cirugía, también empeora la supervivencia. Por eso es muy importante que la primera cirugía y luego todas las demás sean realizadas por cirujanos expertos. Ya estoy terminando. 2 palabras en cuanto a la recurrencia, que es muy común en esta patología. No hay que venirse abajo. Tiene solución en un porcentaje alto de pacientes, pero si la cirugía del primario debe ser realizada en centros de referencia, la cirugía de la recidiva, por supuesto, necesita de este comité, un comité especial de sarcomas y tumores musculoesqueléticos. Aquí vamos a discutir si se puede hacer una resección completa de la recidiva, cuál es el riesgo para el paciente, cuál es el estado biológico del paciente, si es capaz de aguantar ese insulto quirúrgico, si tenemos que dar algún tratamiento antes de la cirugía y, por último, tenemos que evaluar muy bien la biología del tumor. Ya les he enseñado antes los factores que predisponen a la recurrencia, pero los volvemos a ver. Subtipo histológico, el margen de resección, el grado tumoral y fíjense, cirujano especializado. Es muy importante, no me canso de decirlo, centro de referencia, cirujano especializado, equipo multidisciplinar. Las guías, una vez más, nos empujan hacia la cirugía en la recidiva, siempre y cuando sea resecable. Es el único tratamiento curativo. Es un escenario mucho más complejo que la cirugía primaria, por eso es muy importante intentar evitarla con una buena cirugía de entrada. Es muy importante la selección de los pacientes que se realiza en ese comité multidisciplinar y tiene un poco peor pronóstico que la cirugía del primario. Si no somos capaces de hacer una resección completa, es mejor no hacerla, pero si la hacemos, a pesar de que el pronóstico empeora, sí que podemos conseguir larga supervivencia. Hay algunos factores pronósticos después de la cirugía de la recurrencia. Fíjense, 2 muy importantes. El tiempo desde la primera cirugía hasta que vuelva a aparecer el tumor. Cuando este tiempo es menor de 6 meses, el pronóstico es bastante peor que si es más de 6 meses o más de un año. Y si podemos quitar el tumor, por supuesto, la supervivencia es mucho mejor que si no lo podemos quitar. Estas son cosas obvias. Cuando se operan metástasis, no recurrencia dentro del abdomen, sino por ejemplo una metástasis en el pulmón o en el hueso, los factores que condicionan la supervivencia son muy parecidos. El tiempo desde la cirugía del primario hasta la recurrencia, el grado histológico y si podemos o no quitar la metástasis. La pregunta más importante que hay que hacerse es cuándo no hay que operar la recurrencia. Y esto lo vamos teniendo bastante claro. Pacientes con pobre estado funcional, es decir, biológicamente deteriorados, es mejor hacer otro tipo de tratamientos. Cuando las metástasis a distancia son múltiples o están en progresión, salvo el escenario que les dije antes de las oligometástasis. Las recurrencias multifocales, cuando hay muchos foquitos de enfermedad, cuando no los podemos quitar o cuando la recidiva es muy precoz, menos de 6 meses, es mejor dar quimioterapia u otro tipo de tratamiento y esperar a que la enfermedad esté más controlada. Para terminar, 4 mensajes. Primera cirugía marca el pronóstico y por eso debe ser realizada en centros de referencia. El manejo multidisciplinar es fundamental para evitar maniobras futiles e intentar mejorar la supervivencia. La resección compartimental aumenta el control de la enfermedad y la supervivencia en pacientes seleccionados. Recuerden que siempre hay que hacer cirugía a medida y el manejo de la recurrencia también es muy complejo, pero hay pacientes que se benefician de su cirugía. Sin más, agradecerles esta invitación y decirles que pueden contar con el CESUR de sarcomas del Hospital Gregorio Marañón para lo que necesiten. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Asencio. Como comenté a los asistentes, el doctor Asencio, por motivos de agenda, no tiene que dejar. Va a responder a las preguntas y se tiene que marchar. Tenemos varias.
Una de ellas sería, ¿cuántos sarcomas retroperitoneales opera al año un centro SESUR? Para ser FESUR, no me acuerdo exactamente cuál es el requisito, pero creo que hay que operar más de 20-25 pacientes al año. En nuestro hospital en concreto estamos rondando los 50 retroperitoneales. Si juntamos los de extremidades, probablemente estemos por encima de los 100 sarcomas al año. Pero más allá de lo que operamos, evaluamos todos los años más de 300 pacientes en esos comités de sarcomas retroperitoneal. Y esto es lo que nos da la experiencia para saber, porque el tratamiento que hay que hacer pues no es solo la cirugía, sino que a veces hay que dar quimioterapia, a veces hay que dar radioterapia, a veces solo podemos acompañar. Todo esto lo da el evaluar y dentro de equipos multidisciplinares. Efectivamente. Beatriz nos traslada la siguiente pregunta, nos dice, doctor, ¿la biopsia es mejor que la hagan el equipo de cirujanos del centro de referencia? Se lo digo porque muchas veces la hacen en hospitales o referenciados y locales. ¿Esto puede perjudicar al paciente? ¿Puede producir migración celular? Gracias. Es muy importante hacer biopsia, ya lo hemos dicho, pero también es muy importante que la biopsia se haga en el centro de referencia. ¿Por qué? Porque normalmente tiene menos complicaciones y hay algunas especificaciones técnicas de abordaje que en muchos centros que no tienen experiencia en este tipo de tumores, pues hay veces que no las hacen. Por supuesto, hay muy buenos radiólogos en la mayoría de hospitales de España y hacer biopsias es relativamente sencillo. No creo que se haga más diseminación del tumor, porque si se hace bien la técnica, no hay problema. Por eso hacemos tantas biopsias, porque es bastante segura. Pero sí que es verdad que a la hora de interpretar las biopsias que se toman, es mejor que sea interpretada por anatomopatólogos que están muy experimentados en este tipo de patologías y que la técnica sea realizada en combinación con el cirujano que va a operar a los pacientes, porque a veces tenemos que resecar el trayecto a través del cual se han hecho las biopsias. Por eso es muy importante que el radiólogo hable con el cirujano que va a operar a ese paciente. Muchas gracias, doctor. ¿Cuántas cirugías de sarcomas retroperitoneales se pueden llevar a cabo? ¿Cuál es el tope? Cuando una persona tiene una recaída tras otra, ya tengamos, digamos, y no se pueden hacer más, no hay topes. No hay tope. El tope es que no podamos operar al paciente. Por eso, igual que les he dicho en la cirugía del primario que somos muy agresivos, en la cirugía de la recidivas somos muy conservadores, porque lo que nos interesa es ahorrar el mayor número de órganos posible para, precisamente, si vuelva a salir, que podamos volver a operar y volver a operar y volver a operar. Hay pacientes que hemos operado 8 y 9 veces y siguen vivos y libres de enfermedad. No todos llegan ahí, esos son pacientes súper seleccionados. Pero cuando se selecciona bien a los pacientes, la cirugía de la recidiva ayuda mucho y beneficia mucho a los pacientes. Perfecto, doctor. Y como tenemos, digamos, un público muy heterogéneo, quiero que les quede bien claro, cuando dicen no se puede operar más, no es por el número de operaciones que ya se han hecho, sino, bueno, por el estadio de la enfermedad. ¿Por qué exactamente cuando se dice ya no se pueden hacer más cirugía? ¿Qué motivo clínico es? ¿Qué motivo médico es? Normalmente cuando decimos que no se puede operar más es porque, bueno, lo que hemos hablado un poco en la charla, porque hay mucha enfermedad en distintos focos, no es resecable, porque el paciente técnicamente no puede aguantar una cirugía más o porque hay metástasis. Pero si la enfermedad es resecable, con unas consecuencias funcionales para el paciente aceptables, no tiene por qué haber límite para la cirugía. Otro problema es si la enfermedad aparece recurrentemente cada vez más pronto, con menos periodo de intervalo libre de enfermedad. Si operamos un paciente y al mes, a los 2 meses, vuelve a tener enfermedad, ahí la cirugía no ayuda. Entonces, siempre necesitamos un periodo libre de enfermedad superior a los 6 meses para poder volver a operar. El término exacto, ¿qué significa exactamente no resecable? Resecable significa que lo podemos quitar. Un tumor es resecable cuando podemos quitarlo entero. Si no lo podemos quitar entero, pues entonces es mejor no operar a ese paciente. Perfecto. Perfecto, doctor. Darte la enhorabuena por la charla, el agradecimiento por haber
a Sarga haber podido contar con su ponencia, sin duda muy interesante. Sé que te tienes que marchar por motivos de agenda, esa apretada agenda que tienes, y eso, me queda darte la enhorabuena, las gracias y bueno, pues que seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo, ha sido un placer. Siento muchísimo tener que irme, la verdad, porque quería escuchar todos y escuchar la opinión de los pacientes y sus inquietudes, pero bueno, quizás más adelante podamos volver a vernos. Lo podrá hacer en diferido, doctor, porque este webinar está siendo grabado para difundirlo, para posteriormente difundirlo en nuestro canal de YouTube. Lo podrá ver en diferido por allí. Fenomenal. Ha sido un placer, muchas gracias. doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Y ahora sí, bueno, pues seguimos un poco con el orden del programa. El siguiente interviniente sería el doctor José Ramón Caeiro Rey. Él es jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Santiago y profesor asociado de Ciencias de la Salud del Departamento de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes, doctor Caeiro. Doctor Caeiro, tiene que darle al audio. Gracias. Buenas tardes, Rocío. Estaba mutado y efectivamente no me podías escuchar. Sí, pues doctor Caeiro, cuando usted quiera, ¿me ha oído la presentación? Sí, exactamente, no. Sí, nada, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Yara, como presidenta de ASARGA, y muchas gracias en general a esta asociación por invitarnos a estar esta tarde en este interesantísimo webinar. Interesantísimo, yo creo, desde varios aspectos, desde el aspecto, obviamente, de los pacientes que pertenecen a esta asociación, pero también igualmente interesante de los profesionales que estamos vinculados al tratamiento de este tipo de patología. Cuando los profesionales médicos nos enfrentamos, bueno, a lo que es el proceso asistencial, diagnóstico y terapéutico de cualquier proceso, pues de una manera u otra solemos tener en nuestra mente un proceso asistencial más o menos circular en el que en el centro del mismo está el propio paciente. Ese círculo, cuyo inicio a veces lo podemos establecer los propios profesionales médicos por inquietud de darle una respuesta a nuestros pacientes, tiene digamos, una serie de acompañantes que son absolutamente básicos en este desarrollo del proceso asistencial. Uno de ellos son las sociedades científicas que de alguna manera con su aval científico sobre las mejores opciones diagnóstico-terapéuticas en ese proceso nos ayudan en la toma de decisiones. Otro, obviamente, son los hospitales y las instituciones sanitarias donde los profesionales ejercemos para poder contar con toda una serie de necesidades que tenemos para llevar a cabo este proceso asistencial. Pero sin duda alguna son los propios profesionales en sí mismos, en su trabajo diario, en su puesta al día diario sobre ese tema, en su trabajo conjunto, en ese abordaje conjunto, en esa toma de decisiones conjuntas, en ese abordaje multidisciplinar de muchos de estos procesos, los que realmente aportan valor en el hecho del el tratamiento, diagnóstico, tratamiento y continuidad asistencial de estos pacientes. Y cerrando ese círculo, no cabe duda que la sociedad y las asociaciones de pacientes ocupan un lugar muy importante porque de alguna manera son el contrapeso y el contrafuerte también, de alguna manera, para que nosotros los profesionales médicos seamos capaces de seguir luchando por aportarles a los pacientes con ese tipo de patología valor en cada una de nuestras decisiones y capacidades y expectativas vitales, no solamente en tiempo, sino en calidad de vida. Entonces, este círculo es especialmente importante en los pacientes con sarcoma. Mi compañero lo ha comentado hace un momentillo, la importancia que tiene el abordaje multidisciplinar en los sarcomas del aparato, en los sarcomas retroperitoneales,
Y posiblemente tanto el doctor Alberto Martínez como el doctor Mandía señalarán lo mismo para los sarcomas del aparato locomotor. Como jefe de servicio de un servicio de cirugía ortopédica y traumatología puntero en nuestra comunidad autónoma, nosotros llevamos 2 años y medio para 3 haciendo este abordaje integral, multidisciplinar, de los pacientes con sarcomas del aparato locomotor, y al mismo tiempo aprovechando la estructura hospitalaria que tenemos con una serie de ventajas de carácter técnico, de carácter profesional, aprovechándolo, digo, para intentar abordar también otro tipo de tumores de esa forma multidisciplinar. Esta iniciativa de esos 3 años y medio, y posiblemente el doctor Mandía lo comente un poquito más en abundancia dentro de un ratillo, surge de la propia Sociedad Gallega de Traumatología y Cirugía Ortopédica ya por el año 2006. Ya en aquel momento los profesionales de nuestra comunidad autónoma teníamos esa inquietud, no teníamos centro referenciado para tratar a los pacientes con sarcoma. Y en ese 2006 se emitió un primer informe de la sociedad para ir poco a poco recordándose a las instituciones, al Servicio Gallego de Salud, la necesidad de instaurar este centro en nuestra comunidad autónoma. Pero posiblemente el salto más cualitativo fue en el año 2016, estando yo como presidente de la Sociedad Gallega de Traumatología y Cirugía Ortopédica y el doctor Lolo Galdo como vicepresidente de dicha sociedad. Ahí volvimos a emitir un segundo informe, intentando presentarle al Servicio Gallego de Salud la situación actual en aquel momento, obviamente, de los sarcomas del aparato locomotor en Galicia y de las derivaciones que se estaban haciendo de los pacientes de nuestra comunidad a otros centros CESUR y no CESUR. Ese informe fue, digamos, y tengo que agradecer al Sergas en ese momento, fue muy bien recibido por el Sergas, tanto por el director general de Planificación Asistencial, el doctor Jorge Aboal, como la subdirectora, la doctora Carmen Durán Parrondo, como el subdirector, el doctor Antonio García Quintans, y nos fueron poquito a poco animando a desarrollar esta iniciativa. Entonces, varios centros de nuestra comunidad fueron evaluados para constituirnos como unidad de referencia y posible CESUR en el futuro por esta Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Nos pidieron a todos ellos una valoración cualitativa de nuestra actividad, siguiendo criterios CESUR, los presentamos. Y bueno, en una resolución que fue del 18 de julio, si mal no recuerdo, del año 18, pues se nos consideró al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago unidad de referencia de sarcomas del aparato locomotor. Como os decía, desde ese momento estamos peleando y peleando muy duro por constituirnos en esa unidad de referencia con criterios estrictamente CESUR para un recorrido en el próximo año, en los próximos 2 años, hacia esa CESUR que consideramos es necesaria para esta región noroeste de España que carece de este tipo de unidades. Obviamente este trabajo no es estrictamente dependiente del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica que yo represento, sino que es dependiente de una multitud de profesionales y servicios que a día de hoy constituyen nuestro grupo de trabajo en sarcomas. Servicios como el de cirugía general, anatomía patológica, oncología médica, oncología radioterápica, anatomía patológica, radiología, cirugía plástica, etcétera, etcétera. Aportan sus mejores profesionales en un grupo multidisciplinar que a través de un comité de sarcomas específicos para este manejo y una vía rápida estructurada para la recepción de estos pacientes intentan ofrecer a nuestros pacientes con sarcoma del aparato locomotor, en este caso, la mejor atención y las mejores expectativas desde el punto de vista de calidad de vida y expectativa vital.
Dicho esto, espero que este recorrido que os he intentado explicar a lo largo de estos 5 minutillos se cumpla y acabe con ese éxito que pretendemos de constituirnos pues, en breve tiempo en un centro singulario o unidad de referencia con reconocimiento nacional. Por ello vamos a pelear. Y de nuevo, muchísimas gracias a vosotros, a Sarga, a vosotros, pacientes con sarcomas, en este caso del aparato locomotor, por vuestro apoyo, por estar siempre atrás y por actuar como esa balanza, ese contrafuerte de los profesionales que estamos enteramente a vuestra disposición intentando pelearnos por vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Caeiro. Desde Asarga tendemos una mano al Hospital de Santiago para que haya un CESUR en Galicia, ya que sería no solo bueno para los pacientes de nuestra comunidad, sino para todos los pacientes del norte de España, una zona especialmente con especial dificultad para contar con un centro de referencia. Y doctor, me gustaría, bueno, en este puente que estamos tendiendo entre Asarga y el Hospital de Santiago, poder contar con segundas opiniones de pacientes de otros centros, contar con la segunda opinión del Hospital de Santiago. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Me gustaría dar las buenas tardes y saludar a don Alberto Martínez, patrono de la Fundación Maripaz Jiménez Casado. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por perdonad. He empezado por el final. En principio, dar las gracias a todos por este webinar en el que es muy interesante y sobre todo porque es el inicio de que todo vaya bien. Si se hace bien desde el principio, todo va a ir mucho más fácil. A nosotros no nos pasó esto. Nosotros, la Fundación Maripaz Jiménez Casado, nace a finales del 2013, primeros del 14, como consecuencia de que Maripaz, que entonces era la presidenta de EAS, la diagnosticaron un sarcoma. Este sarcoma estuvo durante 9 años con el sarcoma y pasó más de casi 36 operaciones. Pasó 36 veces por el quirófano. Fue en la 5ª vez que pasó por el quirófano cuando nos hablaron de que era un sarcoma. Hasta entonces era un bulto encapsulado y se lo quitaban, se recuperaba, se lo quitaban, se lo quitaban. Entonces, cuando falleció, la familia decidió pues tratar de poner nuestro granito de arena en que este vía crucis que pasamos fuera lo más fácil de llevar para otros enfermos y familiares de sarcoma. Vimos que el sarcoma era en sí algo poco común, poco conocido, que no se sabía nada o muy pocos pacientes, pocos expertos. Yo me acuerdo que en uno de los primeros congresos que estuve dijeron, bueno, que contesta esta pregunta el doctor, no sé cuántos, un doctor que es el experto y había tenido un caso. Entonces, como esto, bueno, pues decidimos crear nuestra estrategia siendo una entidad para cubrir nichos donde podamos añadir valor, dando visibilidad y todo ello teniendo en cuenta las limitaciones del conocimiento científico y del sarcoma que había y sobre todo las limitaciones también económicas que hay para sacar adelante. Tenemos 3 líneas de actuación. Las 3 líneas de actuación son formación e investigación. Creemos que es donde hay que trabajar la segunda, difusión y sensibilización, donde gastamos nunca menos del 7% en formación e investigación, nunca menos del 80% nuestro, y luego la cooperación y voluntariado. Todo esto nos lleva a que en la área de formación académica pues, damos becas en los másteres de sarcoma, llevamos tanto becas en el talento al sarcoma, premio en todos aquellos cursos organizados por GEIS, y desde este año ya vamos a celebrar el 6º curso de enfermería oncológica en sarcomas. Hemos editado o ayudar a editar libros impresos, 2 libros, el año pasado el de tumores sociomalignos en la infancia y la adolescencia y este año de SECOT y este año otro de SEO, tumores óseos.
El curso de enfermería este año será el 6º y lo vamos organizando en los distintos CESURes del país. Este año lo organizaremos a final de año, que no se pudo celebrar el año pasado, en el Hospital Universitario de la Fe de Valencia. Desde el inicio, en el año 2014, 15-14, que fue el primero, pues surgió el tema de gestora de casos. Y de allí surgió células que empezaron a trabajar en puestas en común de situaciones de qué es lo que estaba pasando con los distintos CESURes y cómo se manejaban. Y ahí la enfermera Beatriz Castillo, que ha sido mencionada en la primera charla, bueno, pues es el que yo creo que es la gestora de casos que va un poco más avanzada de todos los CESURes que existen en España. Seguimos trabajando en ello y tendremos unas jornadas sobre este tema. Dentro del área de formación clínica, pues tenemos este año vamos a tener ya la tercera. El año pasado hemos tenido la tercera y este año será el año que viene ya será la 4ª fellowship con IDIPAZ, que hablaré un poquitín al final sobre esto. Becas internacionales del talento en sarcomas, pequeñitas, una beca de observador internacional, que ya es la 5ª, beca de enfermería oncológica en sarcomas, que ya es la 6ª, y la beca de Maripaz Jiménez Casado. Todo esto es de rotación y de formación clínica. Estas becas para el año 21 ya han salido el 30 de marzo, están en periodo de convocatoria hasta el 15 de julio, y el día 25 de septiembre, que es el encuentro anual para la divulgación del sarcoma de la Fundación, donde conmemoramos el Día Nacional de Sarcoma, que es el 20 de septiembre, que era el cumpleaños de Maripaz y que luchamos para buscar ese enganche emocional. También, bueno, pues se dirán quiénes son los ganadores de este año. Para nosotros es un orgullo. Ya toda la gente, todos los médicos y todos los profesionales que ya han disfrutado de estas, y sobre todo que ahora mismo tenemos una doctora con una beca en Bolonia y otra doctora con otra beca también en otro hospital fuera de España. Todo ello teniendo en cuenta el parón que hubo el año pasado, donde se pararon todas las rotaciones que teníamos y en algunas se tuvieron que cancelar. La investigación, bueno, yo voy a ser muy rápido en esto, es la manera de generar esperanza y de dotar de fuerza la lucha de los afectados. La investigación es la puerta hacia el progreso e invertir en ella es responsabilidad de todos, no solo de los dirigentes, del sector empresarial, del sector público, del social y, por supuesto, del movimiento asociativo. Barreras. Todo el mundo siempre habla de las barreras económicas y las barreras de la financiación. La financiación es importante, pero la estabilidad investigador-proyecto, la falta de inversión de la investigación en la formación, coordinación local con otros países, estímulo versus actitud, trabas burocráticas, atomización de financiadores, proyectos muy dispersos, información, resultado más o menos o quién los comprueba, precariedad de medios. Yo creo que se tiene que ir a un modelo universidad, clínica, investigación, todo en una misma. Por lo menos esta es nuestra experiencia que llevamos en los años que llevamos trabajando en investigación. Esto es un poco, no está muy actualizado, pero es del Registro Español de Ensayos, pero simplemente es para mostrar el nivel de ensayos en las distintas fases que había en este registro. Hace 4 años, creo que lo hice esta tabla, cuántos eran los ensayos que había, cuántos eran los que se estaban con cáncer y cuántos eran los que estaban sobre sarcoma. Y realmente había poquísimos entonces. Bien es cierto que el sarcoma, también bajo nuestra experiencia y la experiencia que hemos tenido, una de las palabras fundamentales que da es la soledad del paciente. Creemos que la investigación tiene que ser por, para y con el paciente, y el paciente tiene que ser el centro de la investigación. Se ha pasado de investigar la enfermedad a los pacientes a investigar con los pacientes. Y creo que ahí está otro de los enfoques que se tienen que dar. Nosotros ahora mismo tenemos bastantes, como unos 7 u 8 proyectos de investigación.
Todos los años colaboramos financieramente con las becas José María Buesa del Grupo GEIS. Este año será la 15ª edición. Tenemos en La Paz un proyecto ya con 7 años lleva ya de inmunoterapia en sarcomas, y este año es nuestra 5ª beca trienal de investigación en sarcomas, en colaboración con el GEIS, con una dotación de 75.000 euros. Actualmente tenemos las 4 anteriores becas trienales, pues hemos visto que pasaron desde la primera vez que las presentamos, que hubo 4 solicitudes, 3 de Cataluña y 1 de Madrid. La segunda ya fueron más, y la última, estando en plena pandemia, pues tuvimos 13 solicitudes de 9 comunidades autónomas, con lo cual nos da una diversificación, y creo que eso nos señala de que es un producto atractivo. Hablando de atractivo, bueno, pues a mí me gustaría señalar, se ha dicho que si no es la curación, yo creo que la primera cirugía es fundamental, y entonces estamos trabajando, como se ha dicho, evidentemente, y hacerla bien. Y entonces estamos trabajando y llevamos ya el tercer colaboración en el programa de fellowship de cirugía ortopédica oncológica en La Paz de Madrid, con un convenio de intensificación para el doctor Eduardo Ortiz. Llevamos 3 cirujanos que se han tirado con él 3 años, prácticamente día y noche, y creemos que es una de las mayores beneficios y experiencias que se puede sacar en un tema de estos. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos, y que sigamos manteniendo este agradable webinar e interesante que estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Perfecto, pues quisiera dar las buenas tardes, la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Mala suerte. Hoy en el webinar sobre cirugías complejas en sarcoma, el doctor Fermín Mandía, doctor en medicina y cirugía, traumatólogo del Servicio de Cirugía y Ortopedia del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, jefe de la Unidad de Tumores del Aparato Locomotor del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Santiago, y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, doctor. Bien. A Eduardo hai que decirle que eu non creo nas meigas, pero a ver las ailas, entonces digo porque la presentación se ha enrollado un poquito. Yo voy a ser breve, lo más breve posible, para ver si él puede reanudar. Bueno, el título se oye bien, ¿verdad? Muy bien. El título de esta pequeña charla, más bien divulgativo-científica, pues es la siguiente. Sería Hospital Regional, un largo recorrido hasta lo que sería un centro de referencia. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden pues, los grandes centros europeos e internacionales? ¿O qué nos dicen de que debe de ser un centro de referencia, un hospital de referencia? Pues puede ser cualquier hospital que maneje un número significativo de casos al año, en donde se haga todo lo referente a diagnóstico y tratamiento de un sarcoma, y que esté acreditado. También le piden unos requisitos, que tenga unas vías de derivación rápida de pacientes, que tenga equipos de trabajo multidisciplinar, esta palabra la estamos oyendo toda la tarde, que se puedan auditar sus resultados y que den educación, información e incluyan pacientes en ensayos clínicos. Es ampliamente conocido de que si tú agrupas y tratas los pacientes en estos centros de referencia, pues los resultados desde todas las perspectivas mejoran. En nuestro país, pues los CESUR serían esos centros, los que estén dentro del Sistema Nacional de Salud, serían los centros de referencia, serían esos centros que mencionó el doctor Asencio.
Y en nuestra comunidad autónoma no tenemos, y quizá podría ser Santiago la referencia en este momento. Lo de la multidisciplinaridad pues es algo que se hacía ya en el siglo pasado. Esta es la foto del Hospital Sant Pau, del quirófano viejo del Hospital Sant Pau, que es un CESUR de sarcomas hoy en nuestro país. Y ahí veis como el doctor Corachán, un famoso cirujano general, está haciendo una cirugía con un traumatólogo ya en los años 30. Nosotros también tenemos nuestra historia. Yo he vivido los dos hospitales, los estoy viviendo, el viejo y el nuevo. Aquí en Galicia, que por lo menos en nuestro ámbito, la resección de un compartimento se empezó en los años 80 y la hacían los cirujanos generales, porque pues no había, los métodos de imagen también eran limitados. El TAC llegó a nuestro hospital creo que en el año 81, por ahí. Hay constancia de la primera hemipelvectomía que se hizo entre cirujanos generales y traumatólogos en el año 64. Hay un dato en la hemeroteca de que se hizo un trasplante, dicen el primer trasplante de hueso en España, de un alingerto de húmero en una paciente con osteosarcoma. Después, posteriormente, este cirujano, que era el traumatólogo doctor Couceiro, implementó la creación de un banco de tejidos. Yo también me acuerdo de cuando hicimos nuestra primera resección en zona 2 con la primera prótesis en silla de montar en una pelvis. Y desde el año 2008-2010 colaboramos con la unidad de cirugía endocrina y sarcomas y trauma de una forma bastante estrecha. Pues bien, la UTAL, la unidad de tumores del aparato locomotor, que ya funciona o que ya funcionaba desde el 2005-2006, ya recogía datos con pacientes de otras eosis desde el año 2010. Obviamente, ¿qué hace un traumatólogo operando sarcomas? Pues que sepáis que un porcentaje elevadísimo se localizan en extremidades y en pelvis. Esta unidad tiene un organigrama, tiene una actividad asistencial, como todas, y tiene una reunión semanal con el comité de sarcomas, en los que se elabora un acta, una agenda, y participan multitud de facultativos. Esta unidad empezó recogiendo datos desde el 2008 al 2017 y vio que aumentaban las derivaciones de otros hospitales de la misma comunidad. Entonces se hizo un estudio retrospectivo y se le aplicaron términos utilizados por los CESURes, con lo cual nuestros resultados salían comparables a estos hospitales de referencia. Por lo tanto, nos presentamos como una posibilidad para ser un centro de referencia en Galicia y presentamos una vía rápida y entonces fue en el mes de julio de 2018 cuando el director xeral consideró designar centro de referencia en el tratamiento de sarcomas musculoesqueléticos de adultos al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, con la misión de que cada año hiciéramos una revisión, una pequeña auditoría de nuestros resultados o de nuestros pacientes. En el primer año, al principio intentamos la primera revisión con 150 casos de pacientes, de ahí extrajimos 40 sarcomas, ya venían un porcentaje muy elevado derivado de otras eosis, y si le añadíamos el segundo semestre de 2019, de 40 pasaban a 61. Veíamos entonces que desde que éramos designación o desde que éramos área de referencia, la derivación aumentaba exponencialmente. Los tumores, pues los condrosarcomas eran los más frecuentes, los óseos, los de partes blandas, los liposarcomas y los pleomórficos indiferenciados. Empezamos a estudiar estos pacientes con los indicadores de gestión y calidad que se usan en la CESUR, como la demora diagnóstica, el tipo de resección, las tasas de infección, la recidiva local, supervivencia, etc.
y vimos que durante el primer año nuestros tiempos de consulta y diagnóstico se movían en alrededor de un mes, con una correlación diagnóstica final alta. Las resecciones estaban de R0, de residual cero, en un 84%. Teníamos 2 recidivas, habíamos hecho 6 amputaciones con intención curativa, pues no, estábamos cerca del porcentaje que se pide en una CESUR. Tuvimos una infección profunda en un osteosarcoma de tibia y habíamos tenido 4 decesos. El segundo año ya se amplió un poquito más el número de pacientes y estudiamos 107 derivados de otras eosis y 67 del quirófano. De los derivados de otras eosis nos salían 46 sarcomas y de cirugías de nuestra unidad propiamente, de nuestra eosis, 12. En total 48. Y constatábamos que desde los últimos años las derivaciones y el número de sarcomas aumentaban. Se aplicaron, como en el primer año, los indicadores. Seguíamos en un tiempo de respuesta de consulta y diagnóstico bueno, en general. Mejoraban las R0 por encima del 90%, tanto en óseos como en blandas. Aplicábamos, pues, estas son las prótesis que ponemos para que veáis. Seguramente os pondrán en la siguiente comunicación, en la siguiente charla, más fotografías de este estilo, pero para que veáis que no son prótesis convencionales. Cirugías muy complejas, con resecciones muy amplias, que necesitan una planificación pues muy exhaustiva. Nuestra tasa de amputaciones bajaba, estábamos ya por debajo de lo permitido, que sería el 10%. Había más participación de cirugía plástica. Habíamos hecho un bypass de un liposarcoma misoide en rodilla en hueco popliteo y constantemente necesitábamos participación multidisciplinar por la cercanía de los vasos. Tuvimos una tasa de infección profunda en un Ewing pélvico y 3 recidivas, un porcentaje muy elevado de respuesta de los pacientes ya estaban sometidos a protocolos de neoadjuvancia, tanto de quimio como de radioterapia, y ahí tuvimos durante ese año 2 muertes que no tenían relación con la enfermedad per se. Entonces, habíamos recopilado más sarcomas en otros listados del hospital y de la suma total de los nuestros, que eran 48, sumaríamos otros tratados por cirugía general, unos 12, con lo cual sumaban 60, y otro recuento de otros servicios nos salía una cifra total de 123 sarcomas en un año. Teniendo en cuenta que la incidencia anual por el grupo de población en Galicia que somos y la incidencia de sarcomas y de partes blandas, pues salen unos 189 por año, con lo que nos movemos en unas cifras bastante elevadas. Para terminar, nuestra EOSI pues, está, creo que, muy bien posicionada en cuanto a lo que se considera el tratamiento multidisciplinar del sarcoma. Tiene unos servicios quirúrgicos ya con una experiencia técnica adquirida de más de una década, tanto vasculares como cirujanos generales y traumatólogos y plásticos. Tiene un servicio de oncología de alto volumen, considerado por el GEIS de alto volumen, que hace ensayos, que tiene un servicio de anatomía patológica que está en el proyecto IMPERAS, que son consultores de segunda opinión de la comunidad y que tiene un amplio abanico de técnicas en lo referente al estudio del sarcoma. Tenemos un servicio de radioterapia excelente, implementando las 2 técnicas, la radioterapia intraoperatoria y la stereotaxal body radiotherapy, y unos radiólogos excelentes que hacen ya resonancia de perfusión, y prácticamente hacen todas las biopsias para el estudio del sarcoma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mandía, y como dice el título de su ponencia, Hospital Regional Largo Recorrido hasta el CESUR, le tendremos, como le tendremos, igual que al doctor Caeiro, una mano desde esta entidad, desde ASARGA,
Muchas gracias. Para que lo lleguemos a cabo juntos. Muchísimas gracias, doctor Mandía. Y ahora me gustaría saludar al doctor Ortiz Cruz. El doctor Ortiz Cruz es jefe de sección de cirugía ortopédica oncológica del Hospital Universitario La Paz y responsable de la unidad de tumores óseos y partes blandas del Centro Oncológico MD Anderson, del Hospital Internacional y del Hospital Universitario Montepríncipe, formado en Boston, en la Universidad de Harvard, gracias a la prestigiosa beca Howard Heitzer Pathology Fellowship, que le permitió realizar el Clinical Fellowship sobre cirugía ortopédica oncológica. También ha recibido la Research Fellow en el Instituto Ortopédico Riccioli de Bolonia, Italia, y en el Chance Teaching Hospital en Gainesville, en Florida, Estados Unidos. Ha puesto en marcha un programa de Clinical Fellowship en cirugía ortopédica oncológica desde hace 3 años y es director del curso bianual multidisciplinario de sarcomas de impacto internacional muy importante. Buenas tardes, doctor Ortiz, un gusto tenerle con nosotros. Hola, buenas tardes. Para mí es también un gusto. Espero que me oigáis bien. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Perfectamente. ¿Qué tiene que valorar el cirujano ortopédico oncológico? Íbamos a hablar de cirugía y quiero llegar antes de la cirugía a lo que tenemos que ir valorando poco a poco. Aquí hay un vídeo muy bueno que es de Sebastian Vettel. Y él decía, esto fue en Bakú, en el cual él hace podium con un coche regular y dice que el secreto del éxito es ir rápido, pero no estrellarse. Ese es el secreto en la medicina y en los sarcomas. Tenemos que ir rápido, pero no tomar atajos y estrellarnos. Antes de hablar, tengo que decir que todo cirujano ortopédico oncológico o todo el que trabaje en algo tan especializado es fundamental hacer un clinical fellowship. Estar formado académicamente, formado las 24 horas del día y no anecdóticamente. Ese es mi punto de vista, situación que comparten en Estados Unidos, Centro Europa y Latinoamérica. Los principios básicos que vamos a ver son 7. 1. Adherirnos a ellos. 2. Reconocimiento temprano. No podemos fallar en el diagnóstico. Diagnóstico preciso, planificación, trabajo en equipo, rehabilitación y saber aprender de los errores. Veamos uno por uno. Estas 3 personas, todos les tenemos que agradecer muchísimo. Cirujanos y pacientes. Son William Enekin, Henry Mankin y Mario Campanacci. Nos enseñaron a todos el trabajo en equipo con los sarcomas y cómo deberíamos de operar. Y siguiente. Y los principios básicos de la cirugía son, número 1, adaptarse a las leyes de la cirugía ortopédica oncológica, que tiene 2 claves. Las 2 claves son salvar la vida de los pacientes, de eso no nos tenemos que olvidar nunca, y luego ya, después de intentar salvar la vida de los pacientes, vemos si podemos conseguir la mejor funcionalidad del miembro, ya sea con cirugía conservadora o amputación. Si tenemos que amputar, hay que amputar. A veces el límite entre la cirugía conservadora y la amputación es de mucho riesgo. Para ello es fundamental saber medir el riesgo y para ello la experiencia de todo un equipo multidisciplinario para ver si ese paciente requiere amputación o cirugía conservadora. Tenemos que tener un reconocimiento temprano, un alto nivel de sospecha. Recordemos, estamos hablando de una enfermedad muy rara, verdaderamente rara. Es mucho más frecuente tener un hematoma, mucho más frecuente tener una rotura muscular. Y veamos estos ejemplos. Arriba hay 2 que son sarcoma y 2 que no son sarcomas. ¿Cuáles son? Pues lo digo en el instante. El de la izquierda es un sarcoma en el bíceps y el de la derecha, que lo vemos aquí, no sé si veis mi flechita, es una rotura del tendón de la porción larga del bíceps, exactamente igual al examen físico. También en la masa de partes blandas que vemos en el cuádriceps, las 2 exactamente igual. Una es un sarcoma y otra es una rotura muscular en un chico deportista. Aún más tenaz. Veamos abajo la resonancia.
una masita pequeña en la fascia plantar, se diagnosticó de fascitis plantar, se trató con una cirugía pensando en fascitis plantar y, oh, sorpresa, sarcoma sinovial requiriendo una resección amplia y trabajada con los cirujanos plásticos. Sigamos, este otro caso. Si muestro este caso en cualquier tema académico, probablemente se dice lesión metáfiso-epifisaria en la tibia proximal en paciente de 23 años, probable tumor de células gigantes. El patólogo dijo tumor de células gigantes, pero el radiólogo dijo aquí hay matriz, no me gusta. Repitamos la biopsia, se repite la biopsia y fue un osteosarcoma. Tratamiento totalmente diferente al que podía haberse hecho con un tumor de células gigantes. Para ello necesitamos trabajar en equipos multidisciplinarios, tanto para el diagnóstico, radiología, medicina nuclear, anatomía patológica, biología molecular, para la cirugía, en la cual tiene que estar obligatoriamente el cirujano plástico, el cirujano vascular y otros cirujanos apoyando al cirujano ortopédico oncológico. Y luego en tratamientos adyuvantes o neoadyuvantes, oncología médica y oncología radioterápica. Veamos este caso. Me encanta este caso porque es un caso que nos puede pasar a cualquiera. Pensemos, masa de partes blandas de la cara anterior del muslo con colitas de edema, se presenta en el comité y se pregunta, doctor Ortiz, ¿puede usted conseguir el margen amplio? Y yo digo, no, imposible. Pensemos, ahí está este gran filósofo que es el Cholo Simeone, que dice, tenemos que ir partido a partido y ahí se decide pensar en quimioterapia y radioterapia preoperatorias y luego la cirugía. ¿Qué pasó? Pues veamos. Espectacular reducción de la masa de partes blandas, que nos hace hacer una cirugía adecuada con un margen amplio. Esto es fundamental. Siguiente, hablemos de cirugía. Trabajo con equipos multidisciplinarios. Ojo, no existe el cirujano que diga yo hago todo. Yo soy capaz de disecar la ilíaca, soy capaz de disecar la femoral, soy capaz de poner el colgajo, soy capaz... No. Estamos en siglo XXI, el que diseca la ilíaca y la femoral, la poplite es el vascular, como mejor él lo sabe hacer, y si es necesario hacer un bypass lo hace. El que puede reconstruir el mayor defecto, porque el cirujano plástico me dice, Eduardo, ¿qué vas a quitar? Y yo le digo, pues todo esto, y me dice, quita lo que tengas que quitar, que te lo voy a reconstruir. Es fundamental entrar al quirófano con esa tranquilidad. Fundamental tener equipos. Mirad, este es Egan Bernal, dicho sea de paso, yo soy colombiano. Y este es su compañero en Ineos. Iba desfalleciendo. Y en una cirugía, si tú desfalleces, tienes que tener otros compañeros que te ayuden. Venga, ánimo, vamos, adelante, sigamos. La enfermera, no solo la gestora de caso, como muy bien dijo el doctor Asensio, la enfermera gestora de casos o la liaison nurse, la enfermera enlace en el quirófano. Imagínese esta enfermera sola ante el peligro de toda esta cantidad de instrumental. Si ella no es experta, es muy difícil hacer esta cirugía. La cirugía ortopédica oncológica incluye 3 etapas. 1, ya lo hemos dicho, la resección oncológica del tumor, que es la fase principal y debe ser independiente de las siguientes fases y no influenciadas por ella. Y luego ya vemos cómo reconstruimos el hueso o cómo reconstruimos las partes blandas. Sigamos. Por favor, no fancy surgeries. No existe un consenso claro cuál es la mejor técnica reconstructiva después de la resección oncológica. Lo que sí debe existir un consenso es en la resección oncológica. Y todo aquel que piense, venga, voy a poner un injerto aquí, voy a hacer esto, ¿qué dijo el último journal? ¿Qué pasó? No, señores, eso está mal hecho. Tendamos que ir a cirugías que nos sintamos seguros, cirugías en las cuales tengan el menos riesgo de complicación, porque luego está el oncólogo médico, el oncólogo radioterapeuta, esperando a que nosotros le demos visto bueno para seguir con la quimioterapia. Si el paciente está infectado, si el paciente tiene la herida abierta, ellos no pueden empezar con la quimioterapia. Opciones de reconstrucción. Tenemos diferentes opciones de reconstrucción. Heavy metal, que es la prótesis, reconstrucción biológica o compuesto del injerto y prótesis. ¿Cuál es el malo? No lo sé. Cada cual debe de tener su escuela. Yo, en este momento, tengo mi propia escuela, que nos gusta a todos. Yo, cuando estaba en Boston, donde estaba Henry Mankin, que era probablemente las personas que más han influido en los alloinjertos,
iba con el injerto. Ahora soy muy heavy metal y me gusta la prótesis. Y reconstrucciones biológicas las hago en niños o en resecciones intercalares. Veamos. Fundamental, equipos multidisciplinarios. Participación de múltiples equipos. ¿Eso es lo que falta o lo que va? Participación de múltiples equipos. Debemos de estar todos comprometidos en el mismo juego. Keeps all the players engaged in the game. Es igual de importante el tercer ayudante que el primero, pero en esta foto podemos ver un cirujano plástico, un ortopedista infantil, otro ortopedista infantil y un cirujano ortopédico oncológico, todos preparando lo que puede ser una cirugía en conjunto entre todos. Teamwork, divided tasks, múltiples da el éxito. Amputación versus cirugía. Aquí lo que había dicho antes. El Oncologic Gold Standard es la amputación, punto y aparte. Sobre eso trabajamos. Si hay dudas respecto al margen y a la reconstrucción ósea y de partes blandas, deberíamos de plantearle al paciente la amputación. Obviamente para eso tenemos todo un equipo que está trabajando para intentar que esta gran masa de partes blandas disminuya de tamaños y nosotros podamos hacer un miembro funcional. Rehabilitación fundamental. Este paciente necesitó desarticulación por este sarcoma. Y miren, está escribiendo con la mano izquierda y era la mano diestra. Es fundamental un equipo experto en rehabilitación. Si no tenemos un equipo experto en rehabilitación que sepa, por ejemplo, yo le quito a un paciente el recto anterior, el vasto intermedio, el tendón del cuádriceps, y luego el rehabilitador está intentando rehabilitarlo y no funciona. Él tiene que saber lo que yo le he quitado a ese paciente y rehabilitarlo según las funciones que le puede ofrecer la musculatura o lo que él tiene. No crea grandes expectativas cuando no las puede existir. Detalles quirúrgicos, una biopsia bien localizada. Por eso hemos dicho, es ideal que la biopsia sea realizada en el mismo hospital en el cual se va a hacer todo el procedimiento. La cicatriz y el trayecto de la biopsia deben incluirse en bloque con el procedimiento quirúrgico. Ahora vamos a ver paso por paso. La incisión debe ser longitudinal, disección cuidadosa oncológica, no ortopédica. Fundamental las biopsias intraoperatorias y llevar la masa neoplásica personalmente al patólogo. Después de la resección del tumor, cambio de guantes, cambio instrumental, garantizar hemostasia muy cuidadosa y colocar los drenajes con la cicatriz. Veamos. Si estamos diciendo que la resección debe incluir todo el trayecto de la biopsia, como vemos aquí, debe estar hecha la biopsia en el sitio ideal que entre todos planifiquemos. Veamos. Osteosarcoma fémur distal, afortunadamente la cara medial, punción de la biopsia, la estamos viendo ahí, y luego hacemos una incisión longitudinal y resecamos todo el trayecto de la biopsia. Ejemplo, aquí está perfectamente demostrado donde se ve la pieza quirúrgica y se ve todo el trayecto de la biopsia incluido en la pieza quirúrgica. Hay que llevar la pieza al patólogo, es una orden. Si no llevamos la pieza personalmente al patólogo, el patólogo a veces se desorienta. Claro, ¿cómo no se va a desorientar con una masa grandísima? Tú le llamas y le dices, esta es nuestra barrera, esta es la fascia, esta es probablemente la adventicia. Él tiene que saber, este es tal y tal músculo, y tiene que saber exactamente. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. A mí, dicho sea de paso, me encanta la anatomía patológica. No tenemos que hacer biopsias transversas. Sacar los reones por otro lado. Eso puede llevar a pérdida del miembro. Prohibido. Veamos algunos detalles y algunos casos clínicos. Tipos de resecciones óseas. Tenemos 3, no hay más. Intercalar, intraarticular, extraarticular. Una por una. La resección tumoral intercalar sería en la diáfisis. Húmero, cúbito, fémur, tibia. En los niños, ya dije, me gusta heavy metal, pero en infantil prefiero biológica. Sarcoma de Ewing, diáfisis humeral, peroné, resección intercalar amplia, peroné vascularizado, perfecta incorporación, en conjunto con cirugía plástica. Yo no sé hacer peroné vascularizados. Os recomiendo este artículo nuestro, cuando estábamos en Boston, en el cual hablamos de la preferencia en adultos de los injertos intercalares. Otro niño de 8 años, sarcoma,
valoramos la resección adecuadamente, traemos uno al injerto, sacamos la pieza, la valora macroscópicamente también el patólogo y luego hacemos una osteosíntesis adecuada. Ojo, actualmente preferimos osteosíntesis con placas de fibra de carbono. ¿Veis lo bonito que se ve aquí esto? Pues no es solo lo bonito, es que podemos ver a través de ellos, tiene menos artefacto y podemos descubrir mucho antes una recidiva local. Resecciones hemicorticales intercalares. Ejemplo, tumor sarcoma de partes blandas adyacente, muy adyacente al húmero. Yo podría dejar la fascia como barrera anatómica, pero si me siento más seguro haciendo una resección hemicortical, mucho que mejor y mejor para el paciente. Os recomiendo este otro artículo que acabamos de sacar en nuestro de nuestro equipo en La Paz, Radiological and Histopathological Assessment of Bone Infiltration in Soft Tissue Sarcomas. Tomarle nota. Resecciones intraarticulares a través de la articulación. Ejemplos, esto es un diagrama. Veamos. En niños, ya no he puesto el vídeo porque me daba miedo de que no funcionara y ya vi que no funcionaba. En niños podemos utilizar desde 5 años, colocar una prótesis total, too much. Colocar un injerto osteoarticular podría ser, pero difícil conseguir a los 5 años. Pues nos pueden hacer prótesis hechas a medidas exactamente igual para niños mientras él crece. Podéis pensar, prótesis de crecimiento a los 5 años es muy difícil porque el motor que hace la prótesis de crecimiento es muy grande. Vean la niña, esto paga todo, no hay duda. Al injerto osteoarticular un pelín más grande, un niño un pelín más grande, se consiguió el injerto osteoarticular. Igual, osteosíntesis con placas de fibra de carbono y el injerto osteoarticular viene con su cápsula, con todo, y lo podemos unir al paciente. Prótesis de crecimiento en una niña de 11 años, osteosarcoma. Ver aquí la prótesis. Mira el crecimiento de la prótesis, casi 3,5 centímetros. Se hace sin método invasivo. Esto es fundamental para intentar evitar dismetrías muy grandes. Aquí adentro está metido el motor. O sea, para hacer una resección, como le habíamos dicho a la niña anterior, había que hacer una resección muy grande y más de la que la niña precisaba. Resección intraarticular en adultos. Y aquí cambia. Ojo, aquí tengo un injerto osteoarticular. Hacen articulación de Charcot, le duele, pero el paciente no puede levantar el brazo, es un paciente muy deportista y deja el brazo abajo y sigue haciendo su deporte. Colocamos prótesis. Si colocamos prótesis tenemos que intentar unir todas las partes blandas que hemos quitado. Ojo, utilizamos mallas de Travira o injertos de aorta para poder unir todas las partes blandas. Llevamos la pieza de anatomía patológica, en el mismo momento se corta para ver nuestro margen macroscópico después del microscópico. En ocasiones tenemos que unir ambos, al injerto y prótesis, como en este caso, compuestos del injerto prótesis, cuando vemos en este caso que nuestra osteosíntesis es muy abajo y nos preserva muy poco hueso. Nos unimos todos, traemos una prótesis y lo unimos al injerto. En este caso, un condrosarcoma de casi todo el fémur. Aquí podemos colocar un fémur completo, pero porque tenemos muy poco, pero decimos, tenemos que preservar la articulación de la cadera. Mandamos a hacer prótesis a medida en las cuales podemos intentar preservar la articulación de la cadera. A los injertos osteoarticulares, volvemos en la tibia proximal. Mira, esto es un injerto, perfecta congruencia. Sarcoma de Ewing de tibia proximal, prótesis de tibia proximal. En ocasiones tenemos que resecar también el peroné proximal, por donde pasa el ciático-popito externo, y unimos el tendón rotuliano a la prótesis. En todos estos pacientes tenemos que hacer reconstrucción de partes blandas con transposición del músculo gemelo interno. Extraarticular, difícil, pero si hay que hacerla, se hace. ¿Qué significa extraarticular? Extraarticular significa que hay que quitar el tumor sin abrir la articulación. En niños, ver este tumor es espectacular, osteosarcoma. Aquí, si yo voy intraarticular a través de la articulación,
No way, contamino todo. Voy a extraarticular, dejo la glenoides aquí, colocamos un peroné vascularizado que parece horrible a vuestra vista, parece horrible que se ha fracturado cuando se incorporaba, y luego el paciente con tratamiento ortopédico sin más se ha incorporado y tiene una vida prácticamente normal, incorporado e hipertrofiado. En adultos, extraarticular en adultos, veamos, casi todos, en un 80%, osteosarcoma o sarcoma de Ewing del húmero proximal tienen masa de partes blandas cerca de la cápsula. Hay que hacer resecciones extraarticulares. Vean aquí, esta es la glenoide, hemos ido por fuera de la glenoides, colocamos una prótesis y para toda la unión de las partes blandas, en este caso utilizamos una prótesis de aorta para poderlo fijar. No es necesaria la reconstrucción en determinados casos. Ejemplo, diáfisis de la tibia, diáfisis del peroné, clavícula, peroné proximal, escápula. No utilizo reconstrucción. Mucha gente me dice, Eduardo, utiliza reconstrucción en escápula. No lo utilizo, porque aquí tenemos una ventaja espectacular. El seguimiento lo estamos haciendo sobre una parte virgen, sin metal, lo cual quiere decir que podemos detectar rápidamente una residuo local con una resonancia magnética. Hay que aprender de los errores. Lo peor de cometer errores es no aprender de ellos. Esto es fundamental. Además, failure is not an option. En sarcomas, en tumores, en cáncer, tenemos probablemente una sola oportunidad de poder salvar el paciente o la vida del paciente. Y es el, pues, entre muchas, pero en cuanto a lo que nos toca en otra cirugía, es la primera cirugía. No fracasemos en ella. Dicho eso, para terminar, antes de esta diapositiva, si puedo volver atrás porque no la quiero mostrar, solo quiero decir, es clave. Hemos dicho que el título es cirugías complejas. Yo podía haber presentado aquí un nodulito de 3 milímetros. Eso es una cirugía compleja. Todos los sarcomas son cirugías complejas. Y luego aprovecho para invitarlos a nuestro curso en el año 2022, en lo cual es totalmente multidisciplinario, están oncólogos, patólogos, etc. Muchas gracias. Me he pasado 50 segundos. No se lo tenemos en cuenta, por supuesto, después de su magnífica ponencia, aun con tantos problemas técnicos que usted ha sabido solventar de manera exquisita. Le doy la enhorabuena. ¿Se ha escuchado bien? ¿Se ha escuchado? Se ha escuchado divinamente. Lo hemos... Ahora sí puede abrir la cámara, doctor Ortiz. A saber dónde está. Abajo, abajo. Ahora. Doctor, ¿me ve, me escucha? Escucho bien, pero no puedo iniciar porque el... Que le decía que se ha visto y se ha oído perfectamente, que le doy la enhorabuena por la magnífica charla, por su magnífica ponencia, a pesar de los pequeñitos errores técnicos que suelen ocurrir en el directo. He sudado porque me daba rabia, porque lo tenía todo muy bien preparado. Y digo, pues ha quedado fenomenal. No se preocupe usted que ha quedado fenomenal. Son las 7:22. Y bueno, ya damos paso un poco a las preguntas, ¿no? Y no sé, doctor, si le podíamos ver, ya que no le hemos... Ahora le vemos perfectamente. Eso es. Ya un poco despeinado. Pues, doctor, bueno, doctor y doctores, ustedes saben que en nuestro público de hoy pues es muy heterogéneo. Tenemos pacientes, tenemos familiares, tenemos profesionales sanitarios. Doctor, que se le escucha. Y uno de ellos nos hace una pregunta. ¿Por qué salen los sarcomas? ¿Se la quiere usted responder, doctor Ortiz? Sí, sí. Muy fácil. Es facilísima. No lo sé. Esto desafortunadamente es al azar y se dice que es una enfermedad genética, pero no es genética que se transmite de gen en gen, sino del gen que tenemos cada uno. Por eso el retinoblastoma, etcétera. Es al azar, desafortunadamente. Lamentablemente. Sí. Pues nuestra siguiente pregunta es para el doctor Mandía. No sé si sigue con nosotros. Sí, ¿no? Sí.
Bueno, queríamos comentarle que desde ASARGA queremos preguntar qué requisitos creen que necesitan cumplir para acreditarse como CESUR, cuándo van a volver a intentar acreditarse y si podemos enviarles, es una pregunta, ¿no? Si podemos enviarle pacientes para segundas opiniones vía Zoom, como estamos haciendo con otros centros de referencia. La primera pregunta sería, ¿cómo era la primera? Queremos preguntar qué requisitos creen que se necesitan para cumplir, para acreditarse como un centro CESUR. Bueno, ¿Cuándo van a volver a intentar acreditarse? Los requisitos CESUR los marca el Ministerio. Y ahí tienes que ceñirte, no hay más. El problema de un hospital regional, es lo que decía Asencio al principio de la tarde. Si tú vives en una esquina, en el córner de un país de unos millones de habitantes y tienes una población X, pues probablemente vas a quedar limitado. Entonces, un hospital que para que sea Sarcoma Center tiene que tener experiencia. Los cirujanos tienen que saber operar, llevar más de una década operando, si no, pues no vamos a ningún lado. Entonces, luego al final, después de todo, de presentar credenciales, de presentar experiencia, de presentar casos, de estar toda la vida profesional trabajando, la decisión es política, yo creo, así, dicho de una forma breve. Un cirujano para ser experto en sarcomas, como dice un cirujano italiano muy simpático que se llama Manfrini, me parece que es del Richelieu, dice que necesitaríamos 2 vidas de profesión para saber operar un sarcoma. Entonces, bueno, pues eso, se necesita mucha experiencia y que el hospital funcione al unísono. Y todo el equipo, toda la gente que está involucrada e ilusionada en esta patología que reme en una dirección y que así al final el establishment político te reconozca. Perfecto. Y respecto a si podemos desde ASARGA enviarle segundas opiniones vía Zoom, ¿podemos...? Bueno, yo creo que lo de los vía Zoom pasa un poco como la enseñanza, no se excluye una cosa. Yo hemos pasado de pasar de la enseñanza en directo a la enseñanza vía Zoom y entonces yo creo que una cosa no excluye a la otra. El paciente hay que verlo, ver cómo es, verlo en directo. Lo de las segundas opiniones puedes cometer muchos errores, verlo solo vía Zoom. O sea, tú puedes opinar como cualquier experto y puedes, no sé, puedes meter la pata. Mejor yo creo que el paciente tiene que venir a verte y estudiar el caso y pensarlo. Y a veces pues no puedes emitir la opinión en el momento, necesitas comentarlo con compañeros y hablando con unos, llamando a Eduardo, llamando a Isidro, llamando a mucha gente de España que tiene más experiencia, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas para el doctor Eduardo Ortiz. Si me permites, tengo la mano levantada, no sé si la viste, para ahondar un poquito más en el comentario que acaba de hacer el doctor Mandía. Están perfectamente estructuradas las formas de derivación en el Servicio Gallego de Salud de los pacientes con todos los tipos de patología a través de sus propias hospitales de referencia en procesos estandarizados de solicitud de segunda opinión, en el que el paciente, cualquier paciente, tiene esa capacidad de realizarlo. Yo creo que esa es la vía para poder enviar los pacientes con sarcomas y que nosotros en la unidad correspondiente los podamos ver, analizarlos de forma multidisciplinar, lo que opina el doctor Mandía, e intentar dar al enfermo la mejor de las soluciones. No veo otra. No se preocupe, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Ortiz. Doctor Ortiz. Bien. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Doctor, nos preguntan, ¿pueden explicarnos la importancia de la figura de un gestor de casos y por qué es imprescindible para los pacientes con sarcoma? Es
imprescindible, importante. El gestor de caso es el que coordina, el que, como muy bien se dice en inglés, de liaison nurse, es el que enlaza todo. Sin un gestor de casos, a veces una prueba de imagen que de pronto la queríamos justo en 3 meses por A, B o C motivos, o porque el paciente no estaba, o porque se anuló porque la máquina de rayos estaba mal, o cualquier otro motivo, se va aplazando. La gestora de casos está pendiente de ello. 2, la gestora o el gestor. 2, paciente que llega el primer día a la consulta. Pongo el ejemplo nuestro de La Paz. Imagino que los otros grandes hospitales igual. Llega y le dices, usted tiene un sarcoma, no se preocupe, lo estoy minimizando todo. Ahora tiene que pasar por rayos, este es el volante, tiene que ir a pedir medicina nuclear, tiene que hacer todo esto. Sale la consulta y no sabe ni dónde está parado. Si tiene una mano amiga que le dé en el hombro y le dice, te voy a acompañar, no te preocupes. Cualquier duda que tengas, este es el teléfono o el correo que me puedes escribir. No te preocupes. Eso alivia un montón a un paciente. Si yo fuera paciente, me gustaría que haría la consulta con todos esos papeles que no sé ni dónde estoy parado y me guíe. Eso es lo que es un gestor de caso o de enlace. Muy bien, doctor. Sin un gestor de casos es imposible manejar un servicio de sarcomas. Imposible. De vital importancia. Doctor, ¿cómo evitar las secuelas de una cirugía grande de sarcoma? Nos pregunta otra asistente. Es muy complicado, porque muchas de las secuelas son derivadas del peaje que el paciente ha tenido que pasar para sobrevivir. Ejemplo, hoy mismo he tenido en la consulta una paciente que tenía que, por ese motivo, ha necesitado mucha quimioterapia. Bueno, mucha quimioterapia no. Estoy hablando de corticoterapia por algún motivo. Y tenía necrosis de ambas cabezas femorales, con muchísimo dolor. Paciente joven con gran dolor. ¿Cómo evitarlas? Pues probablemente en el momento en que se le dio corticoides, necesitaba corticoides. Si no se le da, pues en vez de tener la necrosis, podía tener otro problema. Entonces es complicado poderlas evitar porque no podemos, también por ejemplo los oncólogos. No sé si hay algún oncólogo y me gustaría si pudiera opinar algo. El oncólogo médico pone la dosis casi al borde de la muerte al paciente. Si no lo pone ahí y le puede dañar el oído, le puede dañar el corazón, etcétera. Si no lo pone ahí, probablemente no funciona. Entonces el paciente tiene que aceptar a veces, y el médico, de que alguna secuela podemos tener, desafortunadamente. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Bueno, la doctora nos da desde el chat, pues nos da la enhorabuena por el webinar, excelente ponencia, nos mandan cordiales saludos. Y bueno, el doctor Moriel Garceso le traslada una pregunta al doctor Ortiz. Considero fundamental el programa de Clinical Fellowship en el tratamiento de sarcoma. ¿Podría explicar cómo es su programa formativo? Gracias. Es fundamental. Tenemos que estar en la época moderna y desafortunadamente en España no están creados los fellowships. El fellowship es la superespecialización sobre un tema. Y el programa nuestro es básicamente estar metido dentro de un servicio o una unidad de sarcoma de partes blandas y huesos casi 24 horas al día. No solamente en La Paz, sino también yo también trabajo en privado, también metido 24 horas, porque hay una cosa fundamental, que también lo dijo el doctor Mandía. Aquí, para cuando vamos a trabajar en sarcomas, esto es vocación, esto es amor. Un paciente un cirujano que diga, me gusta esto porque la cirugía es hermosa, hago aquí, hago allá, hago todo esto. No. La cirugía es hermosa porque tiene grandes complicaciones y tratamos con seres humanos que tienen en juego su vida. Y eso también el fellowship aprende durante el año a ver lo que es la vida de un paciente. Carmen María, otra asistente, nos pregunta para el doctor Ortiz, ¿qué probabilidad existe en 6º año de liposarcoma de recidiva o que aparezca en otro lugar? Lo existe. Menos del 10%, pero no el 0%. Por eso los protocolos van hasta los 10 años. Y puede salir metástasis pulmonares o puede salir también, cuando hay un liposarcoma, pueden ser atípicas en huesos. Y por eso cada año necesita revisión hasta los 10 años. Efectivamente.
Otra asistente nos pregunta, ¿cómo puede ser que a pesar de dejar los bordes limpios pueda volver a haber recidivas? ¿Esa es para mí o para Mandía o el doctor Cairo? Me especifican que es para el doctor Ortiz. Y yo... Sí, existe esa posibilidad. Desafortunadamente, cuando hacemos cirugía conservadora del miembro, a pesar de que el margen sea amplio, pueden haber células, skip metástasis, que no se detectan alrededor y por eso puede aparecer la residuo local. Pero es cuando jugamos con la estadística y con las tablas, decidimos hacer la cirugía conservadora, si no tendríamos a todos los pacientes amputados. Pero, por ejemplo, en sarcoma de partes blandas, hemos disminuido muchísimo. De hecho, los márgenes se están acercando muchísimo por la opción de la radioterapia, que nos está, como decir, fumigando alrededor del campo quirúrgico donde estamos trabajando. Pero existe riesgo de residuo local, 7%. Sí, un momento que estoy recibiendo más preguntas y estoy también en directo. A ver, un segundo, por favor. Bueno, quizá lo hayan dicho ya en su ponencia, pero bueno, me lo vuelven a preguntar. ¿Cuáles son los síntomas de alerta, doctor? Bueno, doctor, no, doctores, porque esta es abierta. Puede contestar si quiere. Lo dejo a mis compañeros de doctor, claro que sí, el doctor Caeiro, por favor. Lo tiene apagado. Ahora. Hay varios signos de alerta en una tumoración, pero quizás hay dos, así, una masa de partes blandas de más de 5 centímetros y el crecimiento rápido son dos signos de suficiente importancia para poner en alerta a cualquier paciente que se consulte por una tumoración de ese estilo. Perfecto. Bueno, eso es una pregunta y también es una reflexión que quiero compartir con todos vosotros, con los asistentes y por supuesto con los ponentes. La persona que la hace no es aquí, es el doctor Ricardo Cubelo, oncólogo experto en sarcoma. Oí una charla suya en la que el entrevistador le decía que qué expectativa tiene un paciente con sarcoma. Y la verdad que me gustaría, como colofón final, trasladarla y comentar un poco a ver qué os parece, ¿no? Porque yo creo que es un mensaje que pone de relieve el carácter importante de los equipos multidisciplinarios, sobre todo esa primera cirugía en la que el paciente, permitirme la expresión, se lo juega todo, ¿no? A esa pregunta él respondía que la misma que si no hubiese tenido un sarcoma. ¿Qué expectativa tiene un paciente con sarcoma? Y él responde, la misma que si no hubiese tenido un sarcoma, que se muera de viejecito, porque la situación ideal es diagnosticarlo cuando esté localizado, para operarlo, para que no recaiga nunca más, y que esa persona viva su vida como si no hubiese tenido un sarcoma. Es a eso lo que deberíamos aspirar. No sé si alguno de vosotros quería hacer algún comentario. Creo que coincidimos todos, ¿no? Claro. Son las 8 menos 20 casi de la tarde. Quisiera daros las gracias a todos los ponentes, la enhorabuena por vuestras visitas ponencias. Recordar a los asistentes que este vídeo ha sido grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Volver a dar las gracias a nuestro patrocinador, a la empresa MBA, así como a los diferentes colaboradores, al AFIS, al Sergas, al Call Center Sanitario y a la Fundación Maripaz Jiménez Casado. Muchísimas gracias. Si no tenéis nada más que decir. Sí, yo le mando un abrazo al doctor Ortiz desde aquí. Tantas, lo mismo, amigo mío. Chao. Galicia. Cómo me gusta Galicia. Y ojo, aprovecho aquí, y mi mano derecha, o una de mi mano derecha, es gallego. Ah, sí. Peleteiro. Ese es clave en la vida. Tu centurión, como le llamas tú. Exactamente. A veces al revés, a veces voy detrás de él, porque es muy bueno. Pon un gallego en tu vida, ¿no? Como dicen. Exactamente. Es así. Doctor Caeiro, ha sido para mí en especial un gusto contar con usted y que tengamos esos lazos y esos puentes que todos queremos para conseguir eso, ¿no? Lo que nos hablaba el doctor Mandía, ese largo recorrido hacia el sur.
Pues, sin duda, Rocío, sin duda, sin duda. Ha sido un placer contar con usted y con el doctor Mandía, con el doctor Asencio, que ya no está, con Alberto, de la Fundación Maripaz Jiménez Casado, con Yara, la presidenta de ASARGA, y por supuesto con el doctor Ortiz, que ha sabido solventar como nadie esos pequeños problemillas técnicos. Si nadie quiere decir más nada, daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra paciencia y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós, buena tarde a todos. Adiós. Igualmente, hasta luego.